Solucionar la contaminación plástica no depende de acciones aisladas. Necesitamos acción colaborativa y hacer equipo. Soy Alina Olasco, oficial senior de Acción Climática, y de la mano de WWF te traemos la mirada de expertos, académicos, gobierno, sociedad civil y empresas sobre un tema que nos aqueja a todos. Hoy nos acompaña el ingeniero Ricardo Torres, subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro, quien además preside la Mesa de Economía Circular de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, ANAE. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero Ricardo. Muchas gracias por la invitación, un placer. Quisiera iniciar desde el principio. ¿Qué es la ANAE y por qué los representantes de estados deciden crear esta asociación? Pues bien, la ANAE es la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales. Es una asociación que tiene alrededor de 14, 15 años de existencia. Digamos, es una unión de secretarios o encargados de la política ambiental estatal. No en todas las entidades existe o son parte de una secretaría. Hay algunas que tienen coordinaciones generales, hay unos que tienen institutos. Adicionalmente se integran también las procuradurías ambientales. Entiendo que hay alrededor de 16 estados que cuentan con una procuraduría ambiental, de tal forma que no hay 32 miembros de la Asociación Nacional, sino que hay alrededor de 52, 53, incluyendo también a las procuradurías ambientales. Ahora, la asociación, pues trata de unir esfuerzos y reconocer las actividades que se realizan en cuanto a la protección del medio ambiente, en estricto apego a la legislación nacional, por supuesto. La ANAE aborda los temas desde el punto de vista de un gobierno estatal, de un gobierno subnacional, toda vez que enfrentamos algunas problemáticas que son comunes. Por supuesto, cada entidad federativa tiene algunos temas de mayor relevancia que otras. Ninguna ciudad o ningún estado es igual al otro en cuanto a los retos ambientales que asumimos. Y por ello, en la ANAE, hoy presidida por la secretaria Marisa del estado de Guanajuato, hemos decidido conformar 4 mesas temáticas: la de economía circular y residuos, la de cambio climático, la de justicia ambiental y la de biodiversidad. El estado de Querétaro encabezamos las estrategias en coparticipación con Ciudad de México de economía circular y residuos. En ese sentido, de alguna manera integramos las legislaciones, los marcos jurídicos con los que contamos las entidades y cuáles han sido las regulaciones que cada entidad tiene alrededor de este tema en específico. Muchas gracias, ingeniero. Y ahondando un poquito justamente en esas mesas que decía, ¿de qué manera la contaminación plástica se ha convertido en un tema esencial para los estados y los municipios? Bien, pues a nivel local o a nivel regional han existido a lo largo de todo el país diversas regulaciones en materia de plásticos. La realidad es que muchas veces también las secretarías, coordinaciones, subsecretarías o institutos relacionados o encargados de atender el tema ambiental en las entidades recibimos estas iniciativas de los legislativos locales, de los congresos locales, y pues tratamos de alguna manera de, a través de la ANAES, integrar o tratar de homologar un poco estas disposiciones, aunque no siempre, tienen la posibilidad derivado de las diferencias legislativas que pueden tener cada entidad. Los plásticos, de alguna manera, son uno de los residuos con los que a nivel local tenemos que trabajar mayormente. Los municipios que atienden los sistemas de recolección y los sitios de disposición final, y los estados que en la mayoría, de acuerdo a las legislaciones estatales, nos toca la regulación y vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas relativas a la disposición final de residuos o a la gestión de los mismos. En concordancia con la Ley General de Gestión Integral de
residuos y las legislaciones locales, pues nos toca un poco integrar y conectar estas disposiciones desde lo federal hasta lo municipal respecto de cómo cada entidad o cada municipio ha ido abordando el tema de los plásticos. Es cierto que en recientes años ha habido una continua iniciativa de instrumentos jurídicos a nivel local para la regulación de estos materiales, puesto que está bien establecido que son de los que generan mayores problemas en la gestión integral de los mismos y sobre todo lo difícil que resulta integrarlos a nuevos ciclos productivos a través de un esquema de economía circular o de responsabilidad extendida del productor. Sí, definitivamente es un trabajo inmenso que abordan las autoridades locales. Y justamente preguntarle de qué manera el grupo de trabajo de economía circular de la ANAE está abordando específicamente este problema. Lo primero que realizamos fue un diagnóstico para identificar los instrumentos regulatorios que tenemos alrededor a lo largo y ancho del país, además de los trámites que se ejecutan, por supuesto basados en estos instrumentos regulatorios en las legislaciones locales. Ese fue el primer tema sobre el que quisimos abordar. En un segundo plano, pues buscamos o identificamos a través de este diagnóstico las entidades que han abordado de manera más consistente la problemática. Y entonces empezamos a citar diversas entidades como ejemplos a seguir en la gestión integral de los plásticos, quienes tenían ciertos ejercicios, quienes tenían planes de manejo regionales, quienes tenían esquemas de aprovechamiento, quienes habían avanzado en la normatividad, quienes teníamos legislación propia en materia de economía circular que involucrar el tema de los plásticos, y empezamos a hacer seminarios para poder ir compartiendo estas experiencias con las diferentes autoridades ambientales estatales. Tratamos también de buscar expertos internacionales que nos platicaran a las diversas entidades federativas cómo se está abordando este tema en otros países, tanto en América Latina como en Europa o en otras latitudes, en donde han tenido avances significativos en la gestión de los plásticos, y también cómo han funcionado las negociaciones con el sector empresarial a lo largo de las entidades federativas en la implementación o desde la misma aprobación de los normativos, llámese ley, llámese reglamento, llámese normas técnicas que están en capacidad las entidades federativas de emitir al margen de lo que pudieran ser las normas oficiales mexicanas. De alguna manera es una mesa redonda en donde buscamos compartir experiencias, en donde buscamos también compartir los instrumentos legales que hemos generado que puedan servir de insumo para que las diferentes compañeros, colegas de otras entidades puedan ir tomando iniciativas similares y ahorrar tiempo respecto de lo que hemos visto que no funciona y lo que sí funciona plenamente en torno a una regulación de los plásticos. Gracias, ingeniero. Pues la verdad es que nos da muchísimo gusto y nos emociona muchísimo escuchar todo esto porque creemos que estamos muy alineados, que es el corazón del pacto, y bueno, tener a la ANAE de colaborador pues nos llena de gusto y sabemos que vamos a avanzar muchísimo, ¿no? Para cerrar, nos gustaría preguntarle por qué cree que el pacto puede ayudar en el diseño e implementación de programas que mejoren la gestión de residuos plásticos. Mira, es muy sencillo. Normalmente, cuando las entidades o cuando los entes reguladores, que es el papel un poco que nos toca a las entidades estatales, buscan implementar una regulación, en primer lugar, para la fácil implementación de las estrategias, se requiere se requiere de 3 fases desde mi punto de vista: factibilidad económica, factibilidad técnica, pero no menos importante, respaldo social de estas iniciativas. Entonces, la implementación de estos pactos globales o este pacto nacional que se pretende tiende a ser muy útil en el respaldo social o en el involucramiento de los sectores social, de los sectores económicos, de los sectores políticos en torno a una idea o una problemática. Si caminamos de manera conjunta la oportunidad técnica,
el diseño financiero de una estrategia, la voluntad política de las diferentes partes en las regiones del país y finalmente el respaldo social empresarial alrededor de una idea, suele ser una iniciativa que progrese con mucho éxito y que representa resultados muy interesantes. En mi experiencia en el abordar temas ambientales que carece de alguna de estas elementos esenciales, normalmente se le dificulta mucho la implementación y en muchas ocasiones termina en fracaso. Por eso nosotros celebramos esta iniciativa, nos ayuda enormemente a socializar los temas y saber que, bueno, pues, pintando el hilo negro, que estas son iniciativas que están presentes en el sentido y en la iniciativa de muchas personas y que de alguna manera pues estamos caminando en el sentido correcto. Totalmente, sí, solo juntos lo vamos a lograr, ¿no? Pues agradecemos muchísimo su tiempo, ingeniero, y nuevamente reiteramos que estamos muy contentos que la NAE forme parte de este pacto. Muchas gracias. Con la acción conjunta y colaborativa podemos llegar a soluciones efectivas ante la crisis de la contaminación plástica en México. Si quieres unirte al cambio y conocer más, entra a pactodelosplásticosmexico.org y comienza a transitar hacia la circularidad de los plásticos.